Estamos en el numeral 674 del Catecismo. Bueno, ya les había comentado que esa va a ser una señal de los últimos tiempos, una conversión masiva de todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío. Y aquí nos lo está diciendo el Catecismo. El reconocimiento del Mesías por todo Israel. Y ahorita San Pablo, en la carta a los Romanos, también lo vamos a ir leyendo, nos va a explicar más a profundidad de este tema, de los judíos, del que una parte está endurecida. Ahorita con San Pablo vamos a entenderlo mejor. En la incredulidad respecto a Jesús. No creen en Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén, después de Pentecostés, arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, es decir, el último día, cuando llegue a su plenitud el reino de la divina voluntad o el reino del Espíritu Santo, de que, de que Dios habló por boca de sus profetas. Lo vimos ayer con Isaías, esos cielos nuevos, esa tierra nueva. Vean cómo todo se va uniendo. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Es decir, ya aquí el catecismo nos da otra señal. Primero se van a convertir los judíos y después todos los demás. Cuando se conviertan los judíos y después todos los demás, ahora sí ya va a ser mucho más inminente la llegada de Jesús. Son señales que nos van preparando para el final de los tiempos. Y ahora vamos a la Sagrada Escritura, a Romanos capítulo 11. Vean cómo así vamos en el curso. Magisterio, Escritura. Magisterio, Escritura. Así debe ser siempre. Y más con estos temas. Vamos a Romanos capítulo 11. Y ahorita vamos a entender mejor lo del catecismo. Carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 11. Aquí vamos a profundizar en esta parte de cómo va a ser la llegada de Jesús al final de los tiempos. Y este capítulo se llama precisamente El resto elegido, refiriéndose al pueblo de Israel. Dice San Pablo, versículo 1. Y yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel? Dice San Pablo, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, él es judío, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Es lo que veíamos. Dios mantiene firme su alianza, su promesa. El hombre la rompe,
pero Dios permanece firme en lo que ha dicho. Bueno, de ahí nos vamos al versículo 23. Dice San Pablo, capítulo 11, versículo 23. En cuanto a ellos, los judíos, los israelitas, si no persisten en la incredulidad, volverán a ser injertados y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Es lo que nos acaba de decir el catecismo. Algún día todo el pueblo judío reconocerá y creerá en Jesús como el Mesías. ¿Qué tienen que hacer? Creer en Jesús, aceptarlo. Por eso dice San Pablo, si no persisten en la incredulidad, volverán a ser injertados y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Ustedes se apartaron, pero basta que crean y reconozcan a Jesús como el Señor para que Dios los restablezca. Y Dios lo puede hacer muy bien. Ya San Pablo está con esta inspiración del Espíritu Santo, ya está profetizando una señal de los últimos tiempos, como nos lo menciona también el Catecismo. Versículo 25, vamos al 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no anden presumiendo por ahí. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo. ¿Por qué no es definitivo? Porque algún día se van a convertir. Durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes son los paganos? ¿A quién se refiere la palabra paganos? A los que no son judíos. Por eso dice San Pablo, el endurecimiento de una parte de Israel, es decir, ¿por qué el pueblo de Israel endureció su corazón con Jesús, con el Mesías? Porque fue la voluntad de Dios, porque gracias a ese corazón duro que tenía el pueblo, la misericordia de Dios, la salvación de Dios llegó a todo el mundo. Se abrió para los paganos, para los no judíos. A eso se refiere San Pablo. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo. Durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos, es decir, nosotros. Ahí entramos nosotros, que no somos judíos. Tenemos que aceptar de una forma plena la salvación. El Evangelio tiene que ser conocido por todos para que ahora sí llegue la conversión masiva del pueblo judío. Primero nosotros y después ellos. Porque en la antigüedad fueron primero ellos y luego nosotros. Por eso decía Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Ahora nos toca primero a nosotros convertirnos, aceptar el Evangelio de una manera plena y después ellos. Es ahí cuando su corazón dejará de ser duro y van a reconocer a Jesús. Trato de ir despacio con estos temas porque son muy profundos y sí deben quedarnos muy, muy claros para no perder la continuidad. ¿Vale? Hasta aquí, con esto que llevo, ¿vamos bien? ¿Va quedando todo claro? ¿O hay alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, Está bueno, vamos a... Todo bien, profe. Bueno, entonces, el endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo,
durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. Entonces, todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el que los libere, es decir, Jesús. Alejará de Jacob la impiedad, y mi alianza con ellos será restablecida cuando yo les perdone sus pecados. En lo que respecta a la aceptación del Evangelio, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho nuestro, el de nosotros. Gracias a que ellos endurecieron su corazón, la fe llegó a nosotros, el Evangelio llegó a nosotros. Dios saca cosas buenas de las cosas malas. Los israelitas aparecen como enemigos de Dios por no aceptar el Evangelio, para provecho nuestro. Sin embargo, en lo que respecta a la elección, siguen siendo muy amados por Dios. ¿Quién es? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Vean cómo cuando unimos magisterio y Sagrada Escritura es apasionante ir entendiendo todos estos temas. Ellos son muy amados por Dios a causa de sus antepasados. ¿Quiénes son sus antepasados? Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Ageo, el rey David. Gracias a todos ellos, el pueblo de Israel sigue siendo muy amado por Dios. Y hace unos años, cuando el Papa San Juan Pablo II, en una de sus visitas apostólicas, visitó al pueblo judío, fue a Tierra Santa y visitó un lugar muy especial para ellos, que es el Muro de los Lamentos. Es el muro que quedó del Templo de Jerusalén después de la destrucción y que para los judíos era lo máximo el templo. Por eso ellos van, lloran y también hacen oración en ese muro, que es un lugar sagrado para ellos. Pues el Papa San Juan Pablo II, cuando fue a visitarlos, platicó con ellos, se reunió con los maestros de la escritura de los judíos, las personas más distinguidas, más importantes, más sabias del pueblo judío. Tuvo un momento de diálogo con ellos y se fueron juntos al muro de los lamentos. Y como ese muro tiene muchas grietas, muchos orificios por el paso de los años, los judíos acostumbran ir a hacer oración y hacen tarjetitas con sus peticiones y las meten en el muro de los lamentos para que Dios escuche su oración. Pues el Papa San Juan Pablo II, cuando fue al muro de los lamentos, se puso en actitud de oración y debajo de su sotana se sacó una tarjetita, la hizo rollito y la metió en el muro de los lamentos. Eso para los judíos que estaban presentes los enamoró, los cautivó, porque San Juan Pablo II se hermanó con ellos, hizo lo mismo que hacían ellos, respetó su lugar sagrado y colocó su oración, su petición a Dios. Y después terminaron su oración, los, los maestros judíos, viendo con asombro y también con alegría, muchos de ellos llorando, de ver a San Juan Pablo II ahí, admirados, asombrados, se retiran de ahí y vuelven a platicar con el Papa. Y el Papa les dice, ya casi me voy, y yo sé que cuando me vaya, ustedes van a ir a sacar mi tarjetita para ver
¿Qué fue lo que pidió el Papa? No se preocupen, para que no tengan cargo de conciencia, yo mismo les autorizo. Vayan y saquen mi tarjeta y pueden hacer, si quieren, pública mi oración. ¿Qué pedía el Papa San Juan Pablo II? Que todos seamos un solo rebaño con un solo pastor. Él estaba implorando, pidiendo la unidad en el mundo. Ese es el deseo de todo católico. Nosotros, así como San Juan Pablo II, también amamos a nuestros hermanos judíos. No los rechazamos, no los odiamos. De hecho, en la Eucaristía se pide por ellos. Debemos pedir por ellos, por la unidad. Y ese gesto que tuvo San Juan Pablo II con el pueblo judío fue tan importante, los marcó tanto, que en la actualidad esa tarjeta con esa oración del Papa San Juan Pablo II está expuesta en el Museo de Jerusalén, en donde ellos exhiben al mundo sus más grandes tesoros. Ahí está la tarjeta de un papa. Eso a ellos los cautivó. Y además que el papa ya en el diálogo les dijo, ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe. Y es verdad, los judíos son nuestros hermanos mayores, porque Dios les habló primero a ustedes. Dios se les reveló primero a ustedes y luego a nosotros. Y al hablarles con ese amor, con esa cercanía, se los ganó. Y gracias a ese gesto, muchos judíos se convirtieron y pidieron el bautismo. Y cuando un judío se convierte a la Iglesia Católica, se apasiona por el Evangelio, lo devora el Evangelio, saborea, disfruta. Incluso he conocido a judíos que estudiando la Escritura lloran y dicen, ¿cómo es posible que todo esto me lo perdí tantos años? ¿Cómo es posible que tantos católicos, teniendo aquí el Evangelio, a Jesús, al Mesías, no conozcan su palabra? Y un judío cuando estudia el Nuevo Testamento se apasiona y lo lee y lo memoriza. Y le preguntas por Mateo si tiene tantos capítulos. Marcos tiene tantos capítulos, tantos versículos. Menciona esto, menciona lo otro, tiene esta estructura. Se escribió en este año. Se apasionan por la escritura, los judíos. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Que desde la antigüedad aman la palabra de Dios. Están cautivados por ella. Y algún día todo el pueblo judío reconocerá a Jesús como el Mesías. Bueno, todavía nos falta mucho, pero con esto terminamos el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Yo, profesor, Adelante. pues la palabra de Dios es tan profunda, tan apasionante, que solamente digo, es tan grande la palabra de Dios, tan grande como su amor, que tal vez nos vamos a morir, va a terminar nuestra etapa en esta tierra y no vamos a terminar de conocer
la belleza de Dios. Cada día nos apasiona, nos enamoramos y no lo terminamos de conocer. Y muchas gracias por su comentario. Sí, efectivamente, nosotros tenemos esta gran dicha, gran oportunidad de tener a nuestro alcance la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, que van de la mano. Uno nos lleva al otro, uno nos hace profundizar en el otro, uno nos hace comprender al otro. Los dos nos van llevando de la mano para contemplar a Dios. Y eso es lo que esperamos un día, contemplarlo cara a cara. Pero mientras lo disfrutamos y lo contemplamos en su palabra y en su iglesia. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? Maestro, también a mí me llenó mucho mi corazón de amor este tema, porque sentí el gran amor que Dios tiene por la humanidad, también por su pueblo. Cuando, cuando Él hace un pacto, él nunca se le olvida, Él siempre lo cumple. Y con él hay muchos pactos que ha hecho Él que podemos leer en la Biblia. Y este es uno de ellos donde siempre defiende Él a su pueblo. Y, y se me hizo bien bonito cuando dijo por los profetas, por Isaac, o sea, todos sus amigos de Él, o sea, ama a este pueblo Él, todo su pueblo, sus antepasados, todo, o sea, se me hizo bien bonito cuando tú tienes un amigo, como ahora es muy común que los amigos que tuviste en el kinder o en la primaria o en la secundaria te miras en las redes sociales y te da mucho gusto verlos y sientes que los quieres mucho porque fueron amigos tuyos de la secundaria, ¿no? Y siento yo así con Jesús que él pues amó tanto a los profetas, a todos esos que nombró, este, es tanto su amor y que le ha sido Jesús fiel a ese pueblo. Y la otra también que me encantó, que ahora sí marcó, los signos en los que nos tenemos que fijar, para cuando Jesús venga. Entonces, tenemos que grabarnos bien esos signos para estar atentos, alertas y pues como usted dice, con Biblia y catecismo en mano. Si te pregunta algún hermano o tú vas a evangelizar, decirles el por qué, en dónde dice, dónde está, sobre todo cuando hay gente que dice, ah, es que aquí dice esto, sí, pero también dice esto. Entonces, saber de dónde y por qué, ¿verdad? Para que no nos envuelvan en otras creencias, sino conocer realmente. Somos afortunados de estar llevando estas clases porque realmente estamos conociendo la verdad. Se me hizo, hubo muchas cosas en el tema donde cosas que tú dices, ah, esto sí lo había escuchado, por ejemplo, lo del pacto, sí, pero ya lo había olvidado y dije, pero yo no conocía esto del amor, pues, hacia los profetas, hacia todos los que nombró. También había escuchado el del Muro de los Lamentos y también se me hizo grato recordar también ahí, él es un papá que yo creo que toda la humanidad ha querido, al Papa Juan Pablo II. Tenía un carisma bien especial él. Y él es un papa que nada más de verlo te llenaba de amor.
Y se me hizo bien bonito también que siendo nuestro pastor, dio cátedra, ¿no? Dejando ese mensaje en el papelito. Y, y, y pues se me hizo bien bonito porque al final, lo que dice ahí es amor, lo que Dios quiere. Y pues este tema se me hizo así como lleno de mucho amor. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias por su comentario. Sí, la palabra de Dios y el magisterio nos van a hablar siempre del amor de Dios. Y cuando uno va estudiando, se siente realmente amado por Dios, ¿sí? Y nos vamos sorprendiendo y nos vamos enamorando más todos los días. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, adelante. eh, la verdad es una clase muy interesante. Hace rato antes de entrar a esta clase también vi la de ayer, porque pues no pude ingresar. Pero en lo personal, eh, Dios en su palabra nos habla y habla directamente a nuestro corazón. Y entre más estudiemos la Biblia, más vamos a ir descubriendo cuán grande es su amor. Que Él es un padre que está interesado en cada uno de nosotros, sus hijos. La forma de conocerles por medio de su palabra, por medio de su obra realizada. Y al menos sí he dicho, ¿qué más le puedo pedir? Ya me ha dado todo. Ahora, hay que conocerlo, conocer a Dios como mi creador, como Jesucristo, también como mi Salvador, y reconocer esa fuerza que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para continuar. Seguir estudiando, entonces a veces hay un momento en que te quedas sin palabras, no sabes de qué más. Todo esto que vas conociendo de él. Llega el momento en que regresas a esto pensando, y no a tus palabras. Lo mejor es el crecimiento que llevamos ahora. Gracias a Dios es usted. Lo ha puesto aquí y aquí lo va a seguir teniendo. Dios permita que usted continúe con esta labor. Usted también es él y le está ayudando a que haya más discípulos. Y también algo que comentar, no tener miedo, que tenemos hermanos que hablan mucho del fin, ¿no? Pero lo ven como algo horroroso, ¿no? Y al contrario, nosotros, ¿de qué manera lo debemos ver? Una esperanza de salvación. No tener miedo a la muerte, no tener miedo a su venida, porque como católicos eso esperamos. Esperamos su segunda venida. Gracias, Dios le bendiga siempre. Muchas gracias, señora Reina, por estar aquí, por sus palabras. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta comentar algo? A mí me gustó mucho, profesor, trabajar con el catecismo de la Iglesia Católica. Es subrayado todo lo que usted nos estuvo diciendo y se enamora uno más de la palabra del Señor. La comprende uno, como usted dijo, mucho mejor, que van de la mano y uno entiende muchas cosas que nada más al leer la Biblia no nos queda claro. Eso me sorprendió mucho y le agradezco, profesor. Sí, muchas gracias, señora Tere. Sí, de hecho, la palabra de Dios es la fuente
todos los documentos del magisterio y con mayor razón del catecismo, porque lo que hace el catecismo es ayudarnos a comprender mejor lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Por eso siempre van de la mano, porque en el catecismo son nuestros pastores, son las personas que han estudiado, que han profundizado en la escritura, quienes nos van guiando y conduciendo para conocer la voluntad de Dios y cómo esta palabra de Dios ilumina nuestra historia. En este caso, los últimos tiempos. Y siempre va todo de la mano. Y son libros que en, en cualquier grupo parroquial deberíamos tener de base y estudiar y profundizar. En todos lados se necesita. Muchas gracias por su comentario. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y nos vemos el día de mañana, primero Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, buenas noches, bendiciones para todos. Paz y bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Gracias, profe. Gracias.